Capítulo 1. Las explicaciones del pasado y sueño roto opening. Puff narrador. ¿Qué? Gritó Izuku al aire con los ojos en blanco, aún sin creer lo que veía enfrente suyo. Wow, tranquilo compañero, tú tranquilo y yo sereno, dijo Bombis con una gota de sudor estilo anime, al ver la reacción de Izuku. ¿Cómo puedo estar tranquilo? Literalmente estoy viendo a un dragón. ¿Es acaso esto un sueño? Dijo Izuku sin razonar. Bombis suspiró calmado. Sé que tal vez pueda que sea difícil de creer, pero yo soy 100% real compañero, esto no es un sueño o una pesadilla. Más bien, estamos en lo que podríamos llamar subconsciencia, un mundo que nos permite comunicarnos, tanto tú y yo podemos hablar libremente en este mundo sin interrupciones, suspiro, aunque también podríamos hablar en el mundo exterior, claro. Sin que yo pueda salir debido a que estoy sellado en la Sacred Heart que posees, pero nos comunicamos mentalmente si estás fuera de este mundo, explicó Bombis con la calma más normal del mundo. No estoy entendiendo nada, dijo Izuku con una poker face. Suspiro, te explicaré de mejor manera si me prestas atención compañero, pero para estar más cómodos, dijo Bombis antes de que una silla apareciera detrás de Izuku. Él la miró con desconfianza, pero como no tenía opciones, decidió sentarse y escuchar al dragón negro. Tiempo después, a ver, logro entender lo que me dijiste, me estás diciendo que lo sobrenatural del mundo existe, demonios, ángeles caídos, dragones, yokais, hasta los dioses y mucho más del mundo sobrenatural existe, suspiro, y tú, eres un dragón que según una profecía traería el fin a este mundo, dijo Izuku en un intento de resumir lo que le dijo el dragón. Diste un resumen vago, pero sí fue la tranquila respuesta de Bombis. Yo aún no puedo creer que lo sobrenatural exista, aunque tu presencia cambia eso, suspiro, pero los alienígenas también existen. Preguntó Izuku con duda, sabiendo que incluso aquellos seres del espacio también pertenecían al mundo sobrenatural. Ja 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 ja. Por supuesto que no compañero, podrán existir dragones, dioses y otras razas, pero alienígenas. Ja, claro, si existieran ya hubiéramos subido de su existencia hace mucho, responde Bombis divertido. Solo diré que dijiste que no existen, suspiro, pero dijiste Sacred Heart, ¿qué es eso? Dijo y preguntó Izuku con curiosidad en lo último. Las Sacred Heart, armas sagradas de Dios, cada una de ellas creadas con una distinta habilidad o poder. Como una Sacred Heart que podía curar a cualquier raza sin efecto alguno, incluso a los demonios, pero ese es un rumor que escuché antes de que el dios bíblico me sellara en esta Sacred Heart, pero esas eran Sacred Heart comunes, las más poderosas se les llamaban Longinus Sacred Heart creadas a mano del dios bíblico, como yo, pero siendo específicos fui sellado por Dios, aunque no sé si esta Sacred Heart sea una común o una Longinus, respondió Bombis con tranquilidad. Izuku abrió sus ojos como platos por las palabras que escucho. Ya veo, suspiro, pero ahora que dijiste que Dios te selló, ¿lo hizo de forma injusta o tú lo hiciste a voluntad propia? Dijo y preguntó Izuku de nueva cuenta. Para eso, te explicaré a lujo detalle, desde mi origen, o sea antes de que naciera, hasta cómo fui sellado en esta Sacred Heart, respondió Bombis tranquilo. Izuku asintió con la cabeza. Puff narra Bombis. Mi madre siempre me contaba que antes de mi nacimiento, los dragones, éramos una raza que llegó a existir primero antes que muchas, en esos tiempos antes de la creación de la tierra, solo vagamos en la nada, antes de la existencia de todo, éramos poderosos, con el poder que superarían al de los dioses. Aquella era tenía el hombre de la época dorada de los dragones. Una época que los dragones dominamos, pero ante la llegada o creación del dios bíblico, robó mayoría de nuestro poder para la creación de todo lo que existe en este universo. Los dragones ya no teníamos el poder de antes, solo pocos tenían una esencia de ese poder como para matar a los dioses que Dios creó. Desde ese entonces, los dragones ya no fuimos la única raza, Dios creó a los demonios que gobiernan el infierno, a los ángeles que gobiernan el cielo, yokais, dioses que estaban por debajo de la par de Dios. Y las otras razas que ya te conté, pero Dios, que creo que por aburrimiento o eso me contó mi madre, creó a los primeros seres vivos de este planeta. Con el tiempo, esos seres vivos fueron evolucionando y adaptándose al entorno del planeta, evolucionaron a los lagartos que ustedes llaman dinosaurios. Y bueno, las razas que Dios creó tuvieron que mantenerse ocultos para no causar ningún daño a aquellos seres vivos que Dios creó, pero bueno, se extinguieron, pero eso fue gracias a los ángeles rebeldes y a Lucifer que se atrevieron a desobedecer al Dios bíblico y fueron expulsados del cielo, pero el tema de Lucifer fue debido a su soberbia y fueron muchos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, y sus impactos contra la tierra fueron los causantes de la extinción de toda la raza de los dinosaurios.
Pero ustedes los humanos pensaron que fueron los meteoritos los causantes de la extinción, ya que ustedes descubrieron varios fragmentos de roca que cayeron en el espacio. O eso es lo que recuerda mi madre, y bueno, Lucifer se había convertido en el líder del inframundo adoptando el nombre de Satanás o el diablo. Pero no es como si ese tipo importará ahora, sigo, ante la extinción de los dinosaurios, Dios decidió esperar mientras la Tierra se recuperaba de los daños que los ángeles caídos y Lucifer causaron. Y tú ya debes de saber que llegó esa era, donde los primeros humanos aparecieron y evolucionaron con los años y varios de ellos fueron a diferentes lugares del mundo o se quedaron en su lugar de origen. Pero los dioses de distintas regiones decidieron hacer que los humanos los adorasen y ofrecieran sacrificios hacia sus nombres y además, darles conocimiento sobre sus culturas, como los dioses griegos, los aztecas, nórdicos, chinos, orientales, indios, etcétera, etcétera. Y varias religiones fueron creadas hacia sus respectivos dioses y ofrecer sacrificios animales o humanos. Tú ya puedes saber que lo hacían si había sequía o solo lo hacían para no enojar a sus dioses. Pero además de eso, todo el mundo sobrenatural tuvo que mantenerse oculto debido a la presencia humana, ya no podían caminar por ahí como antes, ahora debían mantenerse ocultos. Pero no pudieron evitar que algunas personas los vieran o notaran sus presencias, y ahí fue donde algunos seres sobrenaturales se les consideraron leyendas o espíritus y esas cosas. Me salí un poco del tema, te explicaré ahora cómo fue mi origen, mucho tiempo después de lo que te conté, cuando los dragones éramos liderados por un rey y su mano derecha. En secreto planificaron un plan para matar y derrotar a todas las razas, ya que ellos tenían el poder para matar a los dioses, y lo decidieron, declararon la guerra hacia todas las razas existentes en ese entonces. El antiguo rey de los dragones, Agnología el dragón del Apocalipsis. Y su mano derecha Berserk pero también siendo Antares el dragón de la destrucción y calamidad. Siendo así, como el rey de los dragones declaró la guerra hacia las otras razas, los dragones como el resto de razas no querían iniciar una guerra porque sí. Pero los dragones no tenían opción, tanto Agnología como Antares tenían el poder para matar a dioses, y si se oponían, la muerte era lo único que les esperaba. Pero un rayo de esperanza había aparecido, alguien se opuso a las palabras de su rey, ese fue mi padre. Longinus el dragón de la evolución y adaptación. Un dragón aunque por su apariencia, era amable y buen dragón con todos. Pero estaba cansado del liderazgo de Agnología y Antares. Así que desafió a ambos a una lucha a muerte, el vencedor heredaría el título del rey de los dragones, mientras que el perdedor, bueno su premio sería la muerte. Una feroz batalla se había llevado a cabo entre ellos tres, fueron días, y los días fueron semanas, las semanas fueron meses, y los meses fueron años. Pero finalmente, todo había acabado, Longinus había matado a Agnología y a Antares, los dragones como las razas que sabían de la declaración de guerra, no pudieron evitar celebrar esto. Una guerra había sido evitada por un solo dragón, Longinus fue nombrado el nuevo rey dragón y llevó a nuestra raza a una época de paz. Sin guerras, sin conflictos, sin nada malo que nos afectará a nosotros como a otras razas. Pero había algo que le faltaba a Longinus, una pareja, aunque era el rey dragón y podría tener a varias parejas. Tenía un ideal de solo amar a una mujer, ya que, siempre veía como otros dragones tenían una hembra y crías, siempre que miraba esas escenas no podía evitar sentir un vacío en él. Un día, fue a un bosque a relajarse debido al estrés que sentía, nunca imaginó que ese día cambiaría para él, al llegar a su lugar de relajación. Se encontraría con alguien que cambió su vida, en su lugar de relajación y paz, se encontraba una mujer dragón, no fue difícil saber que era una dragón debido a los cuernos, alas y cola de dragón, pero digamos que no se encontraron en buen momento. Digamos que no fue uno bonito. Pervertido. Exclamó la dragona con vergüenza, levantando la mano y creando una bola mágica con el poder mágico del rayo. Longinus abrió sus ojos de par en par, sentía el poder del rayo del dios Zeus en ese ataque, que no pudo esquivar y el ataque le dio de lleno aturdiendo al dragón por varios segundos. Si no fuera por una de sus habilidades, estuviera agonizando del dolor, pero no pasó. Al recuperarse, había notado que aquella mujer había desaparecido, desde ese día mi padre nunca se quitó la mente de aquella vez que se encontró con quien sería mi madre en un par de años. Solo fueron unos días para que ambos se reencontrarán, claro, no como antes. ¿Tú de nuevo? Dijo la dragona mirando a Longinus en el mismo lugar que haces aquí. Preguntó ella con el ceño fruncido. Primero, este es mi lugar al que vengo diariamente a relajarme, suspiro. Tampoco esperaba encontrarte aquí después de nuestro último encuentro, dijo Longinus con vergüenza recordando ese día.
La dragona se avergonzó antes de fulminarlo con la mirada. No menciones ese tema, dijo la dragona con un sonrojo de vergüenza, pero miro cómo Longinus entendió su pata delantera hacia ella. Lo miro confundida y dudosa, miro cómo Longinus soltó algo de la pata delantera y la dragona logró sujetar lo que había soltado el dragón. Miro que se trataba de un collar plateado oscuro de cadena del mismo color plateado oscuro, con una gema morada brillante en medio del collar. ¿Y esto? Preguntó la dragona con curiosidad. Es un regalo en compensación a lo de hace días, un obsequio de disculpa de mi parte, no te molestes en devolverlo, tengo muchas más riquezas. Pero digamos que esta podría ser la que más me gusta, respondió Longinus con calma, y la dragona abrió sus ojos como platos. ¿Y me la estás dando a mí? Preguntó ella un poco incrédula. Si fue la simple respuesta de Longinus, la dragona miró el collar por un par de segundos, antes de ponérselo alrededor del cuello. Akari, ese es mi nombre, dijo la nombrada mirando al lujo detalle del collar, sin mirar a Longinus, que asintió con la cabeza con una diminuta sonrisa. Desde ese día, ambos dragones se reunían en el mismo lugar cada vez que uno podía, ya que Longinus debía de cumplir con su papel de rey dragón, solo eran visitas y pequeñas charlas al principio entre esos dos. Pero esas pequeñas charlas cambiaron con el tiempo, siendo ahora charlas triviales entre ambos, pero algo creció dentro de ambos, un sentimiento que ninguno sabía del otro, y era obvio, ambos se habían enamorado del otro. Pero ninguno de los dos sabía si confesarse o no, debido a que ninguno sabía si tenían una pareja, macho y hembra. Longinus y Akari estaban en el lugar de siempre, en el que siempre visitaban, ya que ese lugar era el único sitio en el que podían estar en calma. Oye Akari, una duda ha crecido dentro de mí desde que nos conocimos, dijo Longinus con calma, que llamó la atención de la mujer dragón. ¿Qué duda? Preguntó Akari curiosa y confundida. Cuando me atacaste con ese ataque mágico de rayo, sentí el poder del dios Zeus en él, ¿acaso eres su hija o su pareja? Preguntó Longinus con pesadez y una amargura acompañando sus palabras. Sabía que había algunos casos en que el marido o mujer transfieren parte de su poder a su pareja, aunque esos casos nunca eran muy vistos. Debido a que la mujer rechaza el poder del marido, y también a que los hijos podían heredar el poder mágico del padre o madre. Akari se quedó perpleja por eso, y sacudió la cabeza rápidamente negando. Eso sería asqueroso. Ser su hija. Pero su pareja. No estoy tan pendeja para andar con ese mujeriego que solo piensa en coger a cualquier mujer que se le cruce. Exclamó Akari asqueada y molesta. Pero entonces, ¿cómo explicas eso? Preguntó Longinus confundido y dudoso. Suspiro, bueno, nunca te conté de mi poder, se llama copy, puedo copiar cualquier habilidad que se antoje, desde el poder de los demonios, ángeles, dioses, etc. Suspiro, y una vez que pasaba por el territorio griego copié el poder de Zeus, ya que ese tipo intentaba ligarme, pero le di una patada en las pelotas, respondió Akari con calma, pero escuchó unas risas de Longinus, cosa que la desconcertó. Jejejeje, ese viejo se lo merece, quiere estar de mujeriego y dejar hijos suyos por ahí, dijo Longinus con burla. Veo que también lo odias, dijo Akari divertida. 50-50 fue la corta respuesta de Longinus. El silencio hizo acto de presencia, ya que ambos se volvieron a callar, ninguno habló por varios segundos hasta que Longinus recostó su cabeza en el pasto al lado de Rumi. Para contemplar de mejor manera el lago, y además del lago, contemplar de reojo a la mujer. Ahora que lo pienso, cuando te encontré estabas sola, ¿acaso no tienes una manada? Preguntó Longinus. Así es, no tengo manada, siempre he viajado sola por el mundo, desde mi nacimiento mis padres me abandonaron, debido a que no nací como macho como ellos querían, me las arreglé sola para sobrevivir, copiando habilidades de distintos seres sobrenaturales. Suspira, siempre estuve sola, debido a que no podía quedarme mucho en territorios de X raza, debido a que me podrían expulsar o matar. Aunque yo les ganaría, pero prefiero no meterme en problemas, nunca me uní a una manada o ir al reino de los dragones, ya que, nunca estuve en un solo lugar por mucho tiempo. Suspira, es por eso que, no tengo una manada, una pareja, crías, y eso, responde Akari apoyando su cabeza sobre las rodillas de sus pies, mirando la hermosa vista que tenía. Longinus no dijo nada, sentía que debía comprender un poco las palabras de la dragona. Acomodó su cabeza en mejor manera antes de mirarla. Te digo algo, en parte te comprendo, el día de mi nacimiento, mis padres me odiaban, debido a ser el más débil de mis hermanos. Aunque gracias a mis dos habilidades sigo vivo y estoy aquí. Suspiro, éramos una manada independiente, pocos podíamos sobrevivir, así que, para tener menos bocas que alimentar, me abandonaron, siendo solo una larva que no comprendía cómo era este mundo.
Desde ese día de mi abandono, sabía que ahora dependía de mí mismo sobrevivir, viví día a día al borde de la muerte, pero mis dos habilidades Adaptation y Evolution me ayudaban, hasta que crecí y ser un adulto, y un día llegué al reino de los dragones, y bastantes años de soledad y gracias al odio de mis padres, desconfié de nuestra propia raza, pero eso cambió cuando los otros dragones fueron amables conmigo, fueron buenos, y me recibieron con los brazos abiertos. Así que, volví a aprender a confiar y vivir, pero claro, tuve que matar a dos pendejos que querían iniciar una guerra entre muchas razas, y bien para bien, gané el puesto de rey de los dragones, y haciéndome un nombre en todo el mundo sobrenatural, dijo Longinus con calma y un poco de nostalgia, aunque la amargura también acompañaba sus palabras. Akari se quedó ahí, en silencio escuchando las palabras del rey dragón, parpadeó un par de veces antes de suspirar y mirar a Longinus. Al parecer compartimos algo en común, dijo Akari en un susurro suave y comprensivo. Si fueron las únicas palabras del dragón. El silencio volvió a reinar en ambos, ninguno dijo nada de nueva cuenta, para no arruinar el momento de paz que había en el aire. Los rayos del sol iluminaban el bello lago y el bosque que tenían solo para ellos, el silencio se volvió suave como una hoja. Aunque para ambos, ese silencio decía otra cosa, ambos querían decirlo, pero ninguno tuvo el valor suficiente para decirse lo que sentían del otro. Hasta que meses después de esa charla, un día que cambiaría la relación entre ambos. Longinus aterrizó en el mismo lugar de siempre, la luz de la luna llena iluminó todo el bosque y lago. Miró a Akari que miraba el lago con mirada decidida. «Hola Akari, ¿por qué me citaste?», preguntó Longinus con curiosidad y confuso. «Bueno, podrías cambiar a tu otra forma, hablo de la humana», dijo Akari sin mirarlo. Longinus confundido asintió con la cabeza. «Creo un hechizo y ser envuelto por él, cambiando su forma Drvain a su forma humana, de cabello blanco largo con cuernos y cola blanca, ojos púrpura llevando puesto una armadura y una capa que refleja las galaxias en la oscuridad de su capa. Te agradezco que me enseñarás la magia de cambio de formas, aunque aún no me acostumbro del todo a esta forma», dijo Longinus con calma, y poniéndose a un lado de Akari. Akari murmuró mirando el collar que Longinus le regaló. «¿Qué pasa, Akari?», preguntó Longinus notando que Akari estaba un poco rara. Suspiro. «Bueno, ya hace tiempo que nos conocemos y formamos un lazo de amistad, pero, hace tiempo que ese lazo de amistad cambió a algo más. Ya no es simple amistad, es algo más, un sentimiento cálido que solo siento contigo y solo contigo», Longinus dijo Akari cerrando los ojos, con una sonrisa suave y con un sonrojo en sus mejillas. Pero Longinus, como todo macho, no entendió lo que intentaba decir. «No entiendo», dijo Longinus confundido. Akari abrió sus ojos como platos, antes encarar a Longinus cara a cara. Y sin previo aviso, lo tomó del cuello antes de besarlo en los labios. Longinus sintió los suaves labios de Akari en los suyos, con los ojos en blanco por la repentina acción que hizo la mujer. Pero, no se separó, todo lo contrario, aceptó el beso, llevando sus manos a la espalda de Akari. Después de varios minutos besándose, se separaron creando un hilo de saliva, y Akari tenía un sonrojo en toda su cara por la acción que hizo sin pensarlo. Mientras Longinus tenía un leve rubor en sus mejillas, ninguno de los dos apartó la mirada del otro. «Entonces, ¿esto qué nos hace?», preguntó Longinus con una sonrisa. «Bueno, solo si es que aceptas ser mi pareja», dijo Akari sonrojada. Pero Longinus la besó sin vacilar una sola palabra. «¿Eso te sirve como respuesta?», preguntó Longinus con burla. «Cállate, idiota», dijo Akari con un sonrojo más fuerte. «Y así, fue como mis padres iniciaron una relación y mi madre se convirtió en la reina de los dragones. Muchos no pudieron evitar sentirse felices por saber que su rey encontró una hembra, y también, de que en algún futuro tendrían un heredero que guiaría a los dragones, y si pasó, solo fueron un par de años para que yo naciera. Nací y la raza de dragones celebró el nacimiento del futuro rey dragón, todo era felicidad y alegría, todo era de color de rosas, pero, solo fueron muchos años para que algo cambiara ese destino. En la actualidad, después de miles de años desde el nacimiento de Bomris, Longinus y Akari estaban en una enorme habitación hecha de luz pura, sin un rastro de oscuridad, solo luz, estaban frente del creador de toda la existencia del mundo. Quien está encima de todo lo sobrenatural, respetado por todos, amable y querido, ante ellos estaba Dios. Ambos dragones se arrodillaron ante Dios. «Es bueno verlo, Dios, nos arregla que se encuentre en un buen estado de salud», dijo Longinus con todo el respeto posible. «No tiene que ser tan respetuosos, hijos míos», dijo Dios con calma y amabilidad.
Aunque Dios no hubiera creado a la raza de dragones, aún así los considera sus hijos debido a que son una raza importante en el mundo sobrenatural. Aún así, nos arregla que esté bien, dijo Akari con amabilidad y respeto mutuo. Tanto ella como su esposo dejaron de arrodillarse, pero sin romper su compostura de respeto. Tranquila, hija mía, estoy bien, agradezco su preocupación hacia mí, dijo Dios con una cálida sonrisa. Bueno, Dios, no quisiera sonar grosero e irrespetuoso, pero ¿por qué nos llamó aquí Dios? Preguntó Longinus con respeto, pero con la duda palpable de sus palabras. Bueno, hijo mío, se trata del pequeño Bombris, respondió Dios con calma, desconcertando un poco a ambos dragones. ¿Qué tiene que ver nuestro hijo con esto, Dios? Preguntó Akari sorprendida. Verán, hijos míos, hace varios años que he estado teniendo visiones sobre una calamidad, de la cual ningún ser sobrenatural podría sobrevivir, suspiró. Por lo menos lograr vivir, dijo Dios aún con tono calmado. Enfrente de ambos dragones humanoides, una esfera dorada apareció. Y varias imágenes aparecieron dentro de ellas. Al verlas, no pudieron evitar estar en shock e incrédulos. Las imágenes o visiones mostraban a varios seres sobrenaturales muertos, desde demonios, ángeles caídos, hasta dioses de diferentes mitologías, pero lo que los dejó más aterrados fue que entre toda esa muerte y destrucción estaba su hijo Bombris, en su forma dragón. Lograron mirar que este parecía fuera de sí o controlado por un hechizo. La esfera dorada desapareció, pero las imágenes visiones que vieron jamás saldrían de sus cabezas. Dios, ¿qué fue lo que vimos? Preguntó Longinus con voz entrecortada e incrédula. Lo que vieron, hijos míos, fue a su hijo, en un estado fuera de sí, o como si algo o alguien lo controlara, suspiro. No puedo darles a lujo detalle lo que vieron, ya que yo tampoco sé mucho qué es lo que le pasó a su hijo para que le pasara eso, responde Dios con tranquilidad. ¿Quién le haría algo eso a mi hijo? Preguntó Akari con las manos en su boca, pensando que todo lo que vio no fue más que una ilusión. Como dije, hija mía, yo también quisiera saberlo y evitarlo, suspiró, pero, como aclaré, no tengo mucha información sobre eso, dijo Dios con serenidad. ¿Y entonces qué hará Dios? Preguntó Longinus con seriedad. Siento lo que tendré que decir, hijos míos, pero, deberé de sellar a su hijo en una Sacred Heart. Esa será la única solución para que Bombris no se salga de control, respondió Dios, calmadamente y comprensivo. Desde aquella charla con Dios, mis padres no podían creer que eso fuera a pasar, más cuando me sellarían en una Sacred Heart por quién sabe cuánto tiempo. Los dos dragones miraban a su hijo Bombris en su forma de dragón humanoide, cabello negro largo igual al de su padre y ojos púrpura, cola, cuernos y alas un poco iguales a los de su madre. Llevando consigo una armadura negra con grabados púrpura y plateados en la armadura. ¿Qué pasa, padres? Preguntó Bombris mirando a los dos adultos. Ninguno se atrevió a hablar, la amargura en sus rostros fue notado por Bombris. ¿Qué pasa? Preguntó Bombris con duda. Sin otra opción, mis padres me contaron sobre lo que se les dijo Dios. Para su sorpresa, actué con calma y serenidad. Si debía ser sellado para salvar a todos, incluso a mi raza. No lo dudaría, lo hice para que nadie saliera herido. Gracias a mí, el día había llegado y Dios me selló en la Sacred Heart. Pero, no sin antes despedirme de mis padres y de mi raza, y ahí, fui donde fui condenado a pasar quién sabe cuánto tiempo sellado en la Sacred Heart. Mis portadores nunca llegaron a despertarme, nunca entendí por qué, pero bueno, nunca hubo una respuesta para eso. Creía que estaría condenado a pasar toda mi existencia en este lugar. Hasta que tú, Izuku Midoriya, lograste lo que ninguno de mis portadores logró. Despertarme. Fin de la narración. Siento que al principio me diste mucho detalle, pero luego parecías más vago en darle información, dijo Izuku con una gota de sudor estilo anime bajando por su nuca. No quería darte información de más, ya te la contaré cuando sea necesario, compañero, dijo Bombris con calma. Ya veo, ¿ahora qué habilidades tienes? ¿Heredaste las habilidades de tus padres o algo por el estilo? Preguntó Izuku con curiosidad. Estás en lo correcto, te ganaste 10 puntos, suspiró. Bueno, dejo eso de lado. Sí, heredé las habilidades de mi madre y padre, Adaptation, Evolution y Copy, respondió Bombris. ¿Y cómo es que funcionan? No me explicaste cómo es que funcionan esas habilidades, preguntó y dijo Izuku dudoso. Te explicaré primero la habilidad de Adaptation, ya que esa será la primera habilidad que desbloquearás, respondió Bombris tranquilo. ¿Desbloquear? Preguntó Izuku confundido. Entre el dragón e Izuku, un círculo mágico apareció asombrado a Izuku. Dios selló mis habilidades, suspiró sellando las 3 habilidades con sellos creados por Dios.
Aunque, parece que los sellos se fueron debilitando con el tiempo, esto es una oportunidad para que romper los 3 sellos que sellan nuestras habilidades, dijo Bombris con tranquilidad. ¿Nuestras? Preguntó Izuku sorprendido. Bueno, somos uno por así decirlo, estoy dentro de ti, o bueno de tu cabeza. Eso no nos haría uno y compartimos mente y cuerpo, así que eso haría mis habilidades tuyas, respondió Bombris con tranquilidad. Veo, pero ¿podrías explicarme cómo funciona la habilidad de adaptación?, dijo Izuku. Oh, cierto, me estaba saliendo del tema, suspiró. La habilidad de adaptación funciona así, te permite adaptarte a cualquier cosa y te daré ejemplos. Un rayo impacta contra ti, pero la habilidad te adapta al rayo un par de veces y si otro rayo impacta contra ti, este ya no te afectará debido a que ya te adaptaste al daño de este. Un ataque de fuego te quema todo tu ser, adaptación actúa y te adapta al fuego y te hace inmune al fuego. Un tipo con super fuerza te golpea múltiples veces sin parar, adaptación actúa de nuevo y te adapta a los golpes para después hacerte inmune a sus golpes y al daño que estos te causarían, y ya puedes hacerte una idea de lo que puede llegar a ser capaz esta habilidad, explicó Bombris con tranquilidad. Izuku parpadeó por unos segundos, con los ojos como platos antes de recuperar su compostura. Entonces la habilidad permite adaptarte a todo, no importa que sea, esa habilidad te permite adaptarte a cualquier cosa sin importar qué es, como si me estuviera a punto de ahogar, pero adaptación adapta tus pulmones para respirar debajo del agua o te da la capacidad de respirar bajo del agua. Aunque eso sería lo mismo que lo anterior, si estoy cayendo de una gran altura, adaptación me podría dar la habilidad de volar o darme alas, también permitirme adaptarte a cualquier tipo de veneno, dijo Izuku asombrado y sorprendido. Así es, adaptación te adapta a todo lo que exista, y es por eso que hay que desbloquear esa habilidad primero, compañero, dijo Bombris con una sonrisa mostrando sus dientes. Izuku asintió con una sonrisa, lo que le dijo Bombris, esas habilidades le servirían para por fin cumplir su sueño. ¿Ser un héroe? Antes de poder preguntar otra cosa, miró cómo su cuerpo comenzaba a desaparecer en cenizas doradas. ¿Qué me pasa?, gritó Izuku con sorpresa. Tranquilo, compañero, estás despertando, dijo Bombris con calma y mira cómo todo el cuerpo de Izuku se hizo cenizas. Cambio de escena. El azabache de mechones verdes abrió sus ojos de golpe y levantándose de la cama, la sorpresa palpable en su rostro antes de mirar su habitación y suspirar. Fue un sueño, rayos, sentía que todo era real, dijo Izuku con amargura. No fue un sueño, compañero, dijo Bombris desde la cabeza de Izuku, y el mencionado se sobresaltó, que cayó de la cama y caer cabeza abajo. Solo fueron unos segundos para recomponerse y levantarse del suelo. ¿Ve, Bombris?, preguntó Izuku sorprendido. Así es, soy el mismo, ¿no te dije que nos podíamos comunicar mentalmente?, dijo Bombris confundido. Creo que lo había olvidado, suspiró. Me sorprende que podamos hablar de esta manera, dijo Izuku rascándose la parte posterior de su cabeza. También podemos comunicarnos de otra manera, compañero, dijo Bombris antes de guardar silencio por varios segundos. Izuku espero, le preocupa un poco que Bombris no se haya comunicado por él, hasta que miró que un destello púrpura aparecía en su brazo derecho. Se sorprendió y alarmó, pero miró que ese mismo destello desapareció, se fijó en su brazo derecho y se sorprendió al ver que ahora en su brazo derecho, tiene un brazalete que le llega hasta el codo del brazo, hecho de un metal negro con placas de metal en la parte de los codos. Lo que más llamó su atención fueron los diferentes cristales de distintas formas que había en el brazalete y que estos brillasen. Izuku lo miró con sorpresa, pero también de que no sentía el peso del guantelete, lo sentía muy ligero. También podemos comunicarnos a través de esto, compañero. La voz de Bombris resonó de los diferentes cristales del brazalete. Wow, es sorprendente, dijo y miró a lujo detalle el brazalete, moviendo sus dedos y el sonido del metal de los guantes resonando. Pero, ¿no es muy llamativo?, preguntó Izuku un poco incómodo. No es como si el diseño de la forma física de la Sacred Heart importara, compañero, dijo Bombris, y desde la subconsciente de Izuku tenía una gota de sudor estilo anime. Ya veo, espera, ¿qué significa lo que dijiste?, preguntó Izuku mirando el brazalete. Las Sacred Heart pueden llegar a tener o no tener una forma física, si no tienes tendrían una forma espiritual. O sea, no pueden llegar a tener una forma física como nuestra Sacred Heart, ya que además de eso las Sacred Heart con formas físicas se varían entre distintas formas físicas, explicó Bombris con sinceridad. Veo, pero ya que mencionas nuestra Sacred Heart, ¿no tiene un nombre? ¿Llamarla Sacred Heart suena aburrido y repetido?, preguntó Izuku confundido. Nunca pensé en eso, bueno, nunca creí que nadie me despertaría y por eso nunca pensé en un nombre.
Lo único que hice al ser sellado fue contar desde cero, o ver lo que hacían mis antiguos portadores, responde Bombris soltando un suspiro al final. Izuku se quedó en silencio, llevó su mano a su mentón con los ojos cerrados, después de unos 15 segundos de pensar una sonrisa se formó en sus labios. ¿Qué tal Dark Dragon? El nombre nos quedaría bien, sugirió Izuku con esa sonrisa. Dark Dragon, el nombre nos quedaría genial, bien el nombre se queda, dijo Bombris animado. Me alegra que te gustará el nombre, dijo Izuku con una sonrisa. Tiempo después, oye, ¿qué fue lo que le pasó a su ojo? Preguntó una chica de la escuela de Izuku, mirando al nombrado. ¿Que no lo sabías? Katsumi le lanzó una explosión al lado derecho de su rostro. Lo único que no se pudo salvar fue su ojo derecho, respondió otro estudiante. Por cierto, ¿qué hay de Katsumi? Preguntó la chica con curiosidad. Escuché que su madre la cambió de escuela, y todo por culpa de ese Kirkles, perdimos a una gran héroe por su culpa. Respondió el chico mirando a Izuku con asco. Tienes razón, pero aún nos quedan Izaka y Izumi, dijo la chica, y el chico dejó de mirar a Izuku y asintió con la cabeza. No les hagas caso, compañero, solo son unos idiotas, dijo Bombis desde la mente de su portador. Tienes razón, murmuró Izuku sin ser escuchado por alguien. Tiempo después, ya que están en tercer año, es hora de que piensen en su futuro, dijo un profesor mirando a su clase, donde estaba Izuku con Gwen a su lado. En el salón también estaban Izaka y Izumi, pero Izuku estaba en sus pensamientos mientras escribía en su cuaderno sin prestar atención a la clase. ¿Qué haces, compañero? Preguntó Bombis con curiosidad. Anotando anotaciones sobre algunos héroes, esto es un pasatiempo, respondió Izuku en un susurro que nadie escuchó. Les daré unos folletos para sus planes futuros, pero sé que todos toman los folletos de su escritorio y los lanzo al aire. Planean ingresar al curso de héroes. Exclamó el profesor y la mayoría de estudiantes activaron sus Kirk. Sí, todos tienen Kirk increíbles, pero usarlos en la escuela va contra las reglas, dijo el profesor con una sonrisa antes de tomar su tableta y mirar unos archivos. Oh, es cierto, Tennyson y los hermanos Kazu asistirán para los exámenes de la UA, dijo el profesor y toda la clase guardaron silencio. La UA, dijo un chico sorprendido. Escuché que la tasa de aceptación es baja, dijo otro chico asombrada. Escuché que del 100% de los estudiantes que hacen el examen, solo el 2% son aceptados, dijo otra chica sorprendida. Espera un momento, Midoriya también asistirá a los exámenes de la UA. Dijo el profesor en voz alta, la clase volvió a quedarse en silencio y todos los estudiantes del salón se giraron para mirar a Izuku. ¿Quién logró escuchar lo que dijo el profesor? ¿Por qué tuvo que decirlo en voz alta? Pensó Izuku con la cara en blanco. Pinche profesor culero, dijo Bombis escuchando lo que pensó su portador. El salón se inundó de risas burlonas que fueron dirigidas a Izuku. ¿En serio? ¿Un Kirkles tan siquiera podría entrar? Dijo un chico detrás de Izuku con burla. Y otros comentarios dirigidos a Izuku resonaron por todo el salón. Gwen miraba con impotencia eso, pero solo Izaka y Izumi disfrutaban del espectáculo. ¿En serio dejarás que se burlen de ti? Preguntó Bombis con seriedad hacia su compañero. Izuku bajó la cabeza. Recuerda todo lo que ha sufrido hasta ahora, sobre todo el bullying dirigido a él solo por ser Kirkles. Se escuchó una risa en todo el salón. El salón guardó silencio y miraron que el responsable de esa risa fue el propio Izuku, quien se levantó de su pupitre antes de levantar la mirada. Ya no era la mirada de alguien tímido y asustado, era la mirada de alguien que no estaría para juegos. Incluso Gwen, Izaka y Izumi se sorprendieron, siendo ellos quienes conocían mejor a Izuku. ¿Saben? Se me hace divertido que ustedes se burlen de mi estado, siendo un Kirkles, pero ¿qué hay de ustedes? Quieren asistir a los exámenes para la UAG, pero creen que lo lograrán con los Kirk que tienen. Tú solo puedes estirar tu cuello, tú solo puedes envolver tu puño en roca, pero no es lo bastante resistente para golpear con mucha fuerza. Tú solo puedes alargar los mechones de la parte superior de tu cabeza, tú solo puedes sacar cuernos de su cabeza, tú solo puedes hacer levitar cosas pequeñas, tú solo conviertes tu mano sea que sea esa cosa y solo puedes sacar aire, tú solo puedes afilar tus dientes, pero esos mismos te afectan si muerdes algo más duro que tus dientes, tú solo puedes invocar una pequeña esfera de luz que no sirve para nada. Tú solo puedes hacer que tu mano de haga por puntiaguda, tú solo puedes invocar pequeñas corrientes de aire que solo mueven papel, tú solo puedes hacer levitar pequeñas cosas, tú solo conviertes tu cabeza en un palo. O sea que sea, tú solamente puedes sacar tus ojos, y por favor, mételos de nuevo a donde están porque da asco de solo verlo. Tú puedes estirar tu cabello, pero ¿de qué serviría si alguien lo corta?
No serías más que un estorbo, tú solo alargas tu lengua pero solo unos metros, tú puedes aumentar tus músculos pero eso no te hace más fuerte y resistente. Lo único que hace tu Kirk es aumentar tu masa muscular y ya, tú conviertes tu mano en una bengala que no sirve de mucho, por lo menos te servirá si te pierdes en algún lugar a oscuras, tú literalmente solo inflas tu garganta como una rana, tú puedes estirar tus dedos pero no sirve de nada, tú puedes generar una llamita como la de un encendedor, tú solo alargas tu nariz como si fueras Pinocho, tú el que está atrás mío solo puedes estirar diferentes partes del cuerpo, tú solo alargas tus brazos, tú solo brillas, y por último tú. Solamente puedes generar una pequeña esfera de agua, no voy a creer lo que voy a decir, pero por primera vez en toda mi vida en este lugar, pero diré que los gemelos Kazuo y Tennyson tienen mayores posibilidades de ser aceptados en la UA que ustedes, agradezco que me escucharán dijo Izuku sentándose al final de todo lo que dijo. El salón se quedó en silencio, un silencio tenso que nadie se ha atrevido a romper. Las palabras del pelo negro de mechones verdes pareció haber afectado a la mayoría de sus compañeros, incluso algunos mostraron miradas incrédulas. ¿De verdad sus Kirk no servirían para ser héroes? Ese pensamiento sonó en las mentes de algunos estudiantes del salón. Tiempo después te felicito por lo de hace rato dijo Gwen golpeando sin fuerza el hombro de Izuku. Bueno tenía que ponerlos en su lugar dijo Izuku con una sonrisa nerviosa. Te la rifaste Fernando, dijo Bombis con burla. Hablo en serio, los pusiste en su lugar después de todo lo que te han hecho dijo Gwen sonriendo, Izuku desvió la mirada un poco sonrojado. Si tú lo dices dijo Izuku con un suspiro. Bien, aquí me despido, debo ir por mis hermanas al preescolar dijo Gwen deteniéndose en una esquina. Bueno, vos vemos Gwen se despidió Izuku y la castaña se despidió con la mano antes de alejarse. Izuku siguió su camino y para cortar camino, fue por un atajo que era un viejo túnel debajo de un puente que pocas veces era usado. ¿Y cuándo comenzaremos a romper el primer sello compañero? Preguntó Bombis con duda. Suspiro aún no sé, tal vez en unos días, quisiera pensarlo un poco antes de romper el primer sello respondió Izuku pasando arriba de una tapa de alcantarilla. Veo, también podrías entrenar tu cuerpo, dijo Bombis llamando la atención de Izuku. ¿Y eso qué significa? Preguntó Izuku con el ceño fruncido, sin darse cuenta que algo salió disparado de la tapa de alcantarilla y está fuera disparada por los aires. Compañero, para ser sinceros, tu cuerpo no estaba en un buen estado físico, respondió Bombis provocando un bufido en Izuku. Salió de sus pensamientos al escuchar algo moverse detrás suyo, confundido se giró y abrió sus ojos de la sorpresa. Mirando a una masa amorfa sin forma, parecía un moco o hecho de algún líquido viviente debido a los dos ojos amarillos y de iris roja. Sin poder reaccionar, el moco fue directo hacia él y lo atrapó, Izuku intentó huir, lastimosamente el villano lo tenía bien sujetado. Bien, un cuerpo, te usaré para escapar de ese héroe. Tranquilo, solo dolerá unos 45 segundos y tu sufrimiento terminará dijo el villano mientras metía su masa, moco, en la boca de Izuku, impidiendo que éste respire. Pero algo pasó. ¿Cambio de escena qué demonios? Dijo el villano confundido y sorprendido, encontrándose en la misma nada, pero eso duró solo un segundo porque la nada desapareció. Y ahora estaba en la subconsciente de Izuku, sintió el frío en todo su cuerpo, y eso lo alarmó. Debido que el frío también era una de sus debilidades, era peor debido a que no podría moverse y regenerar y juntar partes de él. Ya que había algo claro, su masa, moco/masa, estaba hecho de líquido, y el líquido podía ser congelado, así que, su cuerpo podría ser afectado por el frío. Sintió una mirada penetrante e imponente detrás de él, se giró y se encontró con un furioso y enojado Bombis. Su presencia alertó al villano que podía sentir la diferencia de poder, ante él, solo era un bicho que podría ser aplastado por el dragón. Largo de aquí. Gritó Bombis causando miedo y pánico en el villano. Cambio de escena, este niño es un monstruo. Pensó el villano dejando de meterse dentro de Izuku y comenzar a escapar. Izuku antes de caer inconsciente, miró una figura que lograría reconocer, y además de eso escuchar unas palabras que conocía bien. Texas Smash. Tiempo después el niño, despierta, despierta dijo dándole algunas bofetadas a un inconsciente Izuku, quien comenzó a despertar. ¿Eh? ¿Qué pasó? Preguntó Izuku confundido. Te desmayaste después de que ese villano te capturara, pero no te preocupes, ya lo capturé, lamento que te hayas visto involucrado en esto. No suelo cometer estos errores, jajajaja dijo la persona riendo en eso último. Izuku al recuperar por completo su vista, abrió sus ojos como platos al ver a la persona que tenía enfrente suyo.
Y no lo hubiese logrado sin tu ayuda. El villano está bien contenido, dijo el hombre mostrando 2 botellas donde estaba ese villano de moco inconsciente. Pero Izuku estaba en otra cosas, sus ojos aún blancos de la impresión incluso con pequeños remolinos girando en sus ojos blancos. El héroe número 1, All Might. El verdadero y no alguien disfrazado. Pensó Izuku con admiración hacia su héroe favorito. Bombis miraba todo eso desde la subconsciente de Izuku, y una gota de sudor estilo anime apareció en su frente. Esto es como ver a un fan obsesivo con X persona famosa, streamer, héroe o lo que sea, pensó Bombis sin ser escuchado por su portador. Ah, claro, debo pedirle un autógrafo, dijo Izuku buscando desesperadamente su libreta, hasta que lo encontró ahí tirado en el suelo. Confundido se levantó y lo recogió, al abrirlo se sorprendió y emocionó al ver una firma mano escrita en grande con marcador negro. Y con un dibujo del rostro de All Might. Se lo agradezco mucho. Exclamó Izuku haciendo varias reverencias una y otra vez. Muy bien, ahora debo de llevar a este sujeto a la policía, te veré al otro lado de la pantalla, dijo All Might, dándose la vuelta antes de prepararse para dar un salto. Es verdad, debo preguntarle algo, murmuró Izuku. Bien, ya debo de irme, nos vemos del otro lado. Exclamó All Might antes de dar un poderoso salto hacia el aire. Pero cuando estaba en el aire, sintió algo sujetándose a su pierna izquierda, giró su mirada y se encontró con un Izuku que se estaba sujetando de la pierna del rubio, con el ojo izquierdo abierto y con las lágrimas cayendo de su único ojo y con la boca abierta. Oye. Suéltame. Es demasiado fanatismo. Exclamó All Might intentando quitarse a Izuku de su pierna. Si lo hago voy a morir. Exclamó Izuku con una vena de enojo en su frente. Oh, es cierto, dijo All Might dejando de hacer fuerza en quitarse a Izuku. Tiempo después Izuku se estaba recuperando después de lo que hizo, tanto él como el héroe se encontraban en la cima de un edificio. Eso fue aterrador, murmuró Izuku asustado. Eso te pasa por fanatismo, dijo Bombis con un suspiro. Cielos, si pides ayuda a las personas de abajo de segura te ayudarán, no tengo tiempo, ya debo irme, dijo All Might de espaldas y sin mirar a Izuku, comenzando a retirarse y el azabache de mechones verdes se percató de esto. Espera, aún no te he hecho una pregunta. Exclamó Izuku recuperando su compostura y mirar a All Might, e ir con él. Lo siento, joven. Ya debo irme, dijo All Might sin mirar a Izuku. Pero. Dijo Izuku deteniendo su paso, palabras que lo marcaron desde su infancia hasta el día de hoy llegaron a su mente. Deberías rendirte. Lo siento, hijo, lo siento mucho. No tienes un Kirk, y aún quieres ser un héroe, de verdad eres patético. Tú ya no eres mi hijo. Los Kirklees no pueden ser héroes, Deku, solo eres alguien inútil en esta vida. Porque no sigues mi consejo, y te lanzas de un edificio y reza para que en tu otra vida tengas un Kirk. Izuku agachó su mirada, apretando sus puños. Puede que la mayoría sea verdad, pero, aún así, yo, pensó Izuku, levantando su vista demostrando determinación. ¿Puedo ser un héroe sin un Kirk y ser un héroe como tú? Preguntó Izuku y All Might se detuvo, antes de girar su cabeza. ¿Sin un Kirk? Murmuró All Might a sí mismo, pero de repente sintió que su cuerpo se tensaba y comenzara a liberar humo de todo su cuerpo. No, maldita sea, pensó All Might con seriedad, mientras todo su cuerpo era envuelto por humo sin que Izuku se diera cuenta. Quizás sea porque no tengo ningún Kirk, o tal vez no sea solo eso, pero siempre se burlan de mí. Solo por no tener un Kirk, pero eso nunca me detuvo en salvar a las personas, salvarlos con una sonrisa valiente. Quisiera ser el héroe más grande que haya existido, dijo Izuku con una sonrisa y mirada determinada, pero cuando miro a All Might, o eso pensó porque en su lugar se encontró con un hombre de aspecto demacrado, delgado con los huesos viéndose, la ropa que lleva ahora le quedaba grande. Y sus ojos, oscuros por la mirada o no se podría saber, y las iris de sus ojos brillan en azul. Izuku se quedó congelado en su lugar, sin saber qué hacer o decir. ¿Pero qué ha pasado?, dijo Bombis sorprendido. Izuku salió de su trance antes de volver a mirar al hombre. ¿Qué pasó? ¿Acaso es usted un impostor?, preguntó Izuku sorprendido. Yo soy All Might, joven, dijo el hombre, pero sangre salió de su boca y se deslizó por sus labios. Sobresaltado a Izuku. ¿Has visto a los hombres en la piscina posan y flexionan los músculos? Es lo mismo, dijo All Might limpiándose la sangre de su boca. No puede ser, All Might no le teme a nada y salva a todos con una sonrisa, dijo Izuku con los ojos en blanco, aún sin creer lo que escuchó.
Suspiro con que no le temo a nada. Se sienta en el suelo y se recarga en las barandillas del edificio. Bueno joven, ya que me viste en esta forma, no lo divulgues, ni por accidente, dijo Olmig con seriedad antes de levantar su camisa. Tanto Izuku como Bormis, que miraba todo desde la subconsciente de Izuku, miraron cómo en el costado izquierdo del abdomen de Olmig tenía una gran cicatriz. Es una herida que recibí hace 5 años, perdí la mitad de mi sistema respiratorio y todo mi estómago, mi cuerpo se consumió por las cirugías y sus efectos vuelve a cubrir su herida y mirar a Izuku. Es por eso que solo puedo ser un héroe por poco tiempo, 3 horas al día son lo máximo, dijo Olmig con seriedad. Y yo que pensé que estaba en las drogas, pensó Bombis confundido. No puede ser, hace 5 años, ¿fue cuando peleaste contra el villano Toxic Chainsaw? Preguntó Izuku tragando saliva. Pareces estar bien informado, suspiró, pero alguien tan imbécil como él no podría derrotarme. La pelea no se publicó en los medios. Solicité explícitamente que no se publicara, siempre salvo a todos con una sonrisa, el símbolo de la paz no se puede intimidar por mal. Suspiro, sonrió para desmontar la fuerza de los héroes. Y para engañar al miedo dentro de mí, los héroes profesionales siempre arriesgan sus vidas. Yo no puedo decir que puede ser un héroe sin un Kirk, dijo Olmig dejando a Izuku en shock. Veo, dijo Izuku con la mirada agachada. Olmig se levantó. Si quieres ayudar a otros, puedes ser un oficial de policía. Muchos se burlan porque les entregan a los villanos ya derrotados. Pero es un buen trabajo, dijo Olmig, abriendo la puerta del tejado del edificio, pero se detuvo. Soñar no es nada malo, pero hay veces en las que debemos aceptar la realidad, joven, dijo Olmig ya retirándose y cerrando la puerta. Dejando a un choqueado Izuku, Bombis mirando eso suspiró. No hablaría ya que no parecía buen momento. Olmig bajaba por las escaleras del edificio, pero se percató de algo, no tenía las botellas donde tenía encerrado a ese villano. Sorprendido buscó y buscó pero nada. Pero escuchó una explosión en la lejanía, se giró y miró por la ventana de las escaleras como humo negro se levantaba en la distancia. Oh no, murmuró Olmig frunciendo el ceño. Minutos antes, ¿qué pasó? Dijo el villano de Moko aún atrapado en la botella junto con la otra botella que contiene el resto de su cuerpo. Pero el recuerdo de Olmig derrotándolo llegó a su mente. Claro, ese maldito infeliz, si no fuera por ese desgraciado, dijo el villano de Moko, pero unas voces se acercaron a unos metros de él. Ese Deku, maldijo Izak con un refresco en mano. ¿Qué hizo ahora ese infeliz? Preguntó Katsumi junto con Izumi. Suspiro, nada importante, solo que ese idiota dijo las verdades de nuestros compañeros de Suskir, dijo Izumi, y Katsumi levantó una ceja. ¿Hablan de Deku? El que jamás se atrevería a hablar en voz alta por lo estúpidamente tímido que es, dijo Katsumi con duda. Sí, bueno, no es como si me importara, porque al parecer sus palabras afectaron a algunos. Bueno, menos obstáculos, dijo Izak pateando las 2 botellas donde estaba el villano y estas impactarán contra un poste, pero por el impacto las 2 botellas se abrieron. Bueno, ya dejemos de hablar de ese Deku, ¿qué tal si vamos al arcade un rato? Dijo Izumi, y Katsumi e Izak asintieron con la cabeza. Pero una sombra apareció detrás de Izak, quien notó las miradas algo asustadas de su hermana y amiga. Se giró para encontrarse con el villano de Moko. Genial, varios recipientes que elegir, dijo el villano con tono sádico. En la actualidad Izuku caminaba con la cabeza agachada, su mirada sombría, pero las lágrimas deslizaban por su mejilla izquierda. Se reveló que estaba aguantando las ganas de llorar. Compañero, dijo Bombis, pero Izuku lo ignoró. Yo solo quería unas palabras alentadoras para no dejar ese sueño, ese maldito sueño que mi propio ídolo destruyó. Yo lo admiraba, yo siempre lo apoyé, ¿y para qué? Para que el propio héroe número 1 de Japón te arruinara tu sueño, arruinara tus esperanzas, murmuró Izuku con el ceño fruncido y limpiándose las lágrimas. Miró por su único ojo humo negro, y a un grupo de personas cerca del lugar, por curiosidad se acercó. ¿Qué estaba pasando? Compañero, vives en una sociedad podrida por el ser humano, y donde tu vida ya es elegida. Si naces con un Kirk formarás parte de la nueva sociedad. Mientras los que no nacen con un Kirk son echados a la basura, ustedes los Kirkles a la vista de la nueva humanidad no son vistos como personas, son mirados como cucarachas que los molestan, dijo Bombis con seriedad. Izuku pasó entre las personas y cuando llegó al frente del grupo de personas, abrió su ojo izquierdo de la sorpresa, miró a ese mismo villano de moco verde. Lo que más le sorprendió fue que tenía a Izak, Izumi y a Katsumi atrapados con su masa verde. Miró cómo intentaban usar sus Kirk, pero el villano evitaba eso y solo causaba más destrucción en el lugar. ¿De verdad vale la pena ser débil? ¿Que todos te pisoteen solo por no tener un Kirk? ¿Que te traten como basura?
Susurró Izuku con la mirada agachada. Compañero, la pregunta es obvia, ¿vale la pena ser débil? ¿Que te pisoteen y humillen? Preguntó Bombris con seriedad. En ese momento, en busca de ayuda, los tres adolescentes buscan a un héroe con la mirada. Por pura casualidad se encontraron con la mirada del ojo izquierdo de Izuku. Déjame decirte algo, compañero, que tiene de sentido y racionalidad ser débil. Permitir que otros te usen y te posteen, que se burlen de ti. Que te traten como alguien inútil y que solo te den atención a recordarte que perteneces a la basura de la sociedad, preguntó Bombris a Izuku. Izuku tragó saliva a ver cómo los tres lo miraban, pero el azabache de mechones verdes recordó cómo ellos hicieron de su vida un infierno. A sus compañeros de secundaria, a las personas de los demás departamentos donde viven él y su madre, frunció el ceño, antes de cerrar el ojo izquierdo y suspiró para calmarse. Antes de abrir su ojo y sonreír suavemente a los tres chicos. Tienes razón, no tiene sentido ser débil, dijo Izuku suavemente mientras les levanta los dedos del medio a los tres. Que lo miran con rabia y furia. Con los ánimos renovados, Izuku se dio la vuelta y comienza a marcharse. Oye Bombris, creo que es momento de desbloquear la habilidad de adaptación, dijo Izuku con una pequeña sonrisa. Ya rugiste, compañero, dijo Bombris con alegría. Izuku soltó una risita al final, desapareciendo por las calles de la ciudad mientras el sol se oculta a la lejanía con un hermoso atardecer. Meses después, en la subconsciencia de Izuku, ahí estaban el nombrado y el dragón, ambos en un estado de concentración total. Entre los dos, estaba el círculo mágico que sellaba las habilidades de Bombris. De repente el sello y las cadenas que sellaba la habilidad de adaptación se comenzaron a romper, hasta que las cadenas y el sello mágico desaparecieron. Bombris e Izuku abrieron sus ojos y miraron que el sello de la habilidad de adaptación se había roto, sonrisas aparecieron en sus labios / mandíbulas. Suspiro, por fin logramos romper el primer sello, dijo Izuku con una sonrisa de satisfacción. ¿Nos tomó tiempo? ¿Cuándo nos tomó exactamente? Preguntó Bombris con curiosidad. Creo que unos 5 meses, suspiro. Fueron días agotadores pero lo logramos, dijo Izuku aún con su sonrisa satisfactoria. Y esto es solo el comienzo, compañero, aún nos falta por desbloquear Evolution y Copy. Pero hay que tomarnos un tiempo antes de romper el siguiente sello, dijo Bombris a Izuku, que asintió con la cabeza. Veo, suspiro. Bueno, ya que desbloqueamos adaptación, será buen momento para comenzar con el siguiente paso, dijo Izuku confundiendo al dragón. ¿Qué siguiente paso? Preguntó el dragón con duda y curiosidad. Ya lo sabrás, solo espera, dijo Izuku con una sonrisa, dejando con dudas al dragón. Fin del capítulo 9342 palabras. Saben, me estoy dando cuenta que hice el capítulo más largo que la versión original. Pero bueno. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿O no? Del 0 a 10. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y nos vemos en el próximo capítulo.